Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia y en el nombre del Cristo, paz a vuestro corazón, a vuestro espíritu y a vuestra vida, para que así sea plena de esa providencia maravillosa de la iluminación, de la perfección y de la prosperidad en salud. Amén. En esta mañana, Dios mediante, vamos a transmitir la edición 508 de Superando Nuestros Límites. Es decir, estamos celebrando el aniversario, al menos en gozo y regocijo, de nuestro programa. Este es el 4º año de transmisión de Superando Nuestros Límites. Espero le saquen provecho a esta edición, igual a las anteriores, que están debidamente registradas en la red a través de audio, tanto en Anchor como en Spotify e iVoox, y en video en Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez. Allí encontrarán desde el 126 video al 208 Dios mediante, y en audio en las plataformas que indiqué hay mucho material, aproximadamente entre 400 audios desde el año 2010. Es interesante, gracias. Hoy vamos a compartir con ustedes una inquietud muy importante y muy curiosa. Me quiero referir a ese estado psicológico equivocado de argumentación que nosotros utilizamos para justificar nuestros errores, pero también al mismo tiempo para el condenar a los errores de nuestros semejantes. Esto, claro está, en un nivel. Necesitamos ser comprensivos en esto, porque el yo no puede justificarse, no puede condenarse, sino que debe ser comprendido. Y nuestra relación con nuestro semejante debe ser al mismo tono. Es decir, necesitamos respetar, comprender y amar a nuestro semejante. Nosotros debemos trabajar sobre sí mismos y dejar en paz a nuestro semejante. Nuestros semejantes hay que amarle, hay que servirle. No, por el contrario, servir de instrumento para hacerles sufrir, para derribarlos, para ofenderlos. No. Esto es aquella alma, aquella persona que aspira a la luz. Esa es la vía. En ese sentido se ha dicho y se ha hecho manifiesto, escrito por todas partes, ya sea en las redes, ya sea a través de la educación religiosa o mística, o dijéramos escolásticas también en algunos niveles, o en enseñanzas mixtas, o incluso mucho en internet, y hay mucha literatura, de que aquellas personas que se encuentran en situación difícil es por su estado mental y, aparte de eso, por que su padre supuestamente no está con él. Es lo que se ha dicho. Y se ha vendido la idea de que todo aquel que esté bien, dijéramos socialmente, es por el contrario. Sin embargo, nosotros vemos que hay grandes criminales, traficantes, delincuentes, de cuello blanco o no, que están muy bien. Es decir, socialmente están bien, están satisfechos de la vida, pero es obvio que Dios no puede estar con ellos, al menos en su espíritu. Sin embargo, no estamos cuestionando, sino reflexionando. No estamos hablando de nadie, sino reflexionando sobre una argumentación equivocada de ser con respecto al camino, al sendero de la iluminación, del evangelio y de la cristificación. También sabemos que hay personas que nos han enseñado desde líderes religiosos muy importantes de que cuando un dirigente líder del mundo religioso cae en desgracia es porque su padre no está con él. Pero vemos el libro de Job y vemos también la vida de los grandes mártires, incluso la de nuestro Salvador Yeshua ben Pandirá. Allí nosotros vemos dos casos opuestos.
vemos que los profetas han vivido realmente bajo la égida de la abstención, del equilibrio, del trabajo sobre sí mismo, de grandes sacrificios y de lo que se llama la sumisión a Dios, en el sentido de probación, en el sentido de perfección y en el sentido de negarse a sí mismo hasta padecer conscientemente y de trabajo voluntario. Ese es el camino de ellos y ese es el camino que nosotros debiéramos vivir si queremos lograr despertar en el Cristo dentro de nosotros y las fuerzas crísticas para que nos cristifiquen dentro de nosotros. Pero también vemos por el lado opuesto los príncipes del pasado, que ellos sí resplandecen gloriosamente en sus imperios y en su reinado y en sus castillos con su servidumbre, porque ellos son del mundo, ellos son del camino ancho. En este caso hay diferenciaciones a excepciones de algunos. Lo que quiero dejar claro aquí es que en ambos extremos de la vida, y que nosotros no solamente experimentamos y vemos, sino que también en la antigüedad lo vemos como contraposición, una tesis y una antítesis, de que ni lo uno ni lo otro es cierto. El estado económico, social de una persona no tiene que ver en el fondo de que si es bueno o es malo, no. Porque sabemos que el asunto en la vida no es del bien y del mal, ni de la ignorancia, ni de la sabiduría, no. El asunto es ser o no ser. Entonces, el estado económico, el estado social, el bienestar social en la vida, depende del nivel de ser. Depende de los valores internos de ese ser a través de la vida. No de que es bueno, no de que es malo, no. Porque como Dios no es ni bueno ni malo, ni es ignorante ni sabio, sino que es perfecto y es lo que es, la riqueza es inherente a Él y el bienestar es inherente a Él. En el nivel de ser en que nos encontremos, según su gracia y probación para nosotros, ya esto es excepcional, deviene nuestro estado económico, deviene nuestro estado social. Pero como la economía y lo sociable no es de uno, sino de varios, es decir, de la sumatoria de varios, entonces implicaría la sumatoria de varios niveles sociales. Porque aquí viene el intercambio, la mutualidad, los negocios, las asociaciones, etc. Entonces lo económico no es unilateral. Lo económico a veces es multilateral, otras veces trilateral o bilateral mínimo, pero no es una cuestión individual. Y esto es entendido porque se rige por la ley del trogo autegocrática cósmico común, que es la ley que manifiesta la alimentación recíproca de todo lo existente. Si entendemos esto, tampoco podemos negar la correlación que existe desde el punto de vista dinámico de la espiritualidad y de Dios en la vida mecánica y automática, de que dentro de los intercambios económicos tiene que ver el valor interior de la persona. Entonces, valorar el valor real es interesante. El que le interesa este tema debe buscar la edición 200 de Superando Nuestros Límites, que tengo en video en YouTube y que grabé esta semana porque no se pudo transmitir por radio porque la radio tenía problemas técnicos. En todo caso, allí se aborda el punto del valor y de la valoración real de lo que es, de lo que ha sido y lo que será, aplicado a nuestro nivel de ser. Ahora bien, si continuamos con lo que queremos comunicarle, en el libro de Job podemos ver interesante todas estas manifestaciones. Porque también quiero dejar claro lo siguiente: también se ha vendido en la actualidad y se ha expuesto notoria y públicamente el pensamiento y la matriz de opinión de que el que quiera ser rico, que desee ser rico, y el que quiera esto y aquello, que lo desee, porque existe
la atracción y la atracción de la atracción y ese poco de teorías que ellos enseñan. Sin embargo, también esto es una falacia mental, es, dijéramos, un devenir antitético de los procesos psicológicos del yo para sacarnos del anhelo de ser, de la virtud y de la iluminación. O en otras palabras, son ardides del yo, triquiñuelas del ego. E incluso este punto llega hasta la adoración del alter ego a través del anticristo, y nosotros en este caso somos como víctimas y como copartícipes de este estado equivocado, porque se utiliza, dijéramos, la codicia, se utiliza, dijéramos, la envidia, y se utiliza, dijéramos, la ambición como resorte secreto de una acción social y de un mercado común. Aquí necesitamos nosotros seriedad. En ese sentido, nosotros deseemos lo que deseemos, afirmemos lo que afirmemos, negamos lo que negamos. Esos son procesos que llegan hasta la mente para realmente transformarnos en sí, a la luz de la ciencia pura, a la luz de la divinidad, a la luz de las enseñanzas sagradas de todos los tiempos. Necesitamos ascender en un nivel de ser, trascender el nivel en que nos encontramos para poder lograr nosotros cambios en la vida, y esos cambios sean definitivos. No estamos hablando de mejorar, estamos hablando de un cambio, y ese cambio superlativo tiene como basamento la trascendencia de nuestro nivel de ser actual. Pero para lograr eso necesitamos trabajar sobre el nivel actual en que estamos. ¿Sabemos en qué nivel de ser nos encontramos? Hemos meditado sobre ello y reflexionado profundamente para poder conocer y hacer los esfuerzos necesarios y todo lo que se requiera para lograr escalar un nivel de ser mayor, o nos vamos a precipitar a caer en un estado de nivel inferior. Porque el instante de la vida, la lucha, dijéramos el ajetreo de la existencia, la lidia por el instante o el afán por la vida como pan supersustancial, debe ser comprendido en que trascendamos un nivel de ser. Por eso existe la ley de recurrencia. Por eso todos los días casi hacemos lo mismo, porque necesitamos trascender la vida. Y solamente la vida puede ser trascendida cuando el ser dentro de nosotros, en una de sus partes, a través de la conciencia, lo logra dentro de nosotros en una prueba. Entonces las pruebas son excepcionales, aunque tiene que ver con la vida del espíritu en el cuerpo, y que solamente puede mediar el alma para solucionar el asunto en equilibrio. Entonces aquí aparece Job en forma muy interesante. ¿Qué nos dice Job? Ese libro maravilloso antiguo, o sea, del Antiguo Testamento, al respecto. Vamos a señalar que es un libro, dijéramos, muy poético, metafórico, extraordinario, y como un cantar nos expresa a nosotros una realidad que nosotros ignoramos. Cuando digo como un cantar es porque es semejante en su estructura al Cantar de los Cantares, a Proverbios, a Eclesiastes y a todos esos y algunos textos maravillosos que se enriquecen, dijéramos, con la metáfora, con el poema. Entonces resulta ser que Job dice aquí: sucedió que en la tierra de Uz hubo un hombre cuyo nombre era Job, y aquel hombre resultó sin culpa y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y llegaron a nacerle 7 hijos y 3 hijas, y su ganado llegó a ser 7,000 ovejas y 3,000 camellos, y 500 yuntas de reses vacunas, y 500 asnas, junto con una servidumbre muy grande. Y aquel hombre llegó a ser el más grande de todos los orientales. Esto es el verso 1 al verso 3. Aquí se destaca el nivel de ser de Job. Es decir, un hombre justo ante los ojos de Dios, muy preciado por los otros hombres, por su brillantez, por su exaltación y por sus propiedades. Entonces aquí vemos
la estructura de un hombre verdadero. ¿Por qué? Porque simbólicamente es un hombre sin culpa y recto, es decir, es un hombre puro. No tiene yoe, no tiene personalidad. Lo que tiene es alma y espíritu, que hasta su propio cuerpo era casi alma. Era temeroso de Dios y apartado del mal, es decir, amaba a Dios sobre todas las cosas. Y aquí encontramos una clave salomónica, porque la enseñanza de Salomón dice: teme a Dios y apártate del mal. Es decir, la clave y la clavícula de Salomón está descrita aquí en Job. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, porque a Dios no se le teme, repito, a Dios no se le respeta, no, a Dios se le ama, y el respeto y la fidelidad devienen como corolario, como correspondencia natural. Pero también dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, es decir, Job era un hombre cristificado, o aspiraba ya a la cristificación, o estaba en ese proceso, porque el libro de Job describe la segunda montaña, es decir, cuando se encarna el Cristo dentro de nosotros, el Cristo íntimo, pero él ya tiene, dijéramos, los cuerpos existenciales superiores del ser, que esto implica perfeccionamiento, es decir, tiene cuerpos solares, que son el traje de boda del alma, y también tiene los cuerpos existenciales superiores del ser, que son los cuerpos de oro del hombre solar, y que está descrito como el carro de Mercabac, ese carro que se conoce en la antigüedad así, que describe Isaías, que describe Jeremías, y que se describe en Reyes cuando es arrebatado